Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos en el programa 42, jueves 24 de abril de 2025, Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yancu, y el programa va todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa en todas, y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con todos los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación son, por supuesto, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitarlo y serán incluidos. Y para comunicarse con el programa les pedimos que envíen mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Continúa el conjunto de danzas folclóricas checas Sokol buscando nuevos integrantes. Aquellos que estén interesados, entiendo que no necesitan ser bailarines profesionales, sino tener ganas y contactarse, acercarse con la cultura checa, comunicarse con la directora del ballet Ana Souhop, 11 58 04 21 78, y con Alejandra Tomasevich, 11 31 64 92 29. Solicitan que manden mensaje por WhatsApp. Otro capítulo aparte es La Peste Blanca, obra de teatro de Karel Čapek, que se estrenará en julio 2025 en el Teatro Patio de Actores, en la calle Lerma al 500. Ya le estaremos dando más cerca de la fecha los datos de fecha exacta y horario. La dirección, por supuesto, de Diego Cosín. Y el gran evento este domingo 27 de abril, de 16 a 18 horas, comenzaremos 16:30 justito, pero estaremos allí para recibirlos a partir de las 16 horas. Feria del Libro 2025, Sala Tulio Alperín Dongui, Pabellón Azul. Haremos una presentación sobre justamente el escritor checo Karel Čapek, que viviera entre 1890 y 1938, el profeta de la literatura checa, así lo dan en llamar, escritor de ciencia ficción o visionario, eso lo veremos. Yo haré una breve presentación sobre su vida y sus obras principales, y después hablaremos de La Peste Blanca, Vila Nemots, una obra escrita o estrenada en 1937, un año antes de su fallecimiento, que también fue llevada casi en paralelo a una película, y justamente es el director de este emprendimiento, del estreno en julio de la Peste Blanca, que Diego Cosín, y el adaptador de del texto, Federico Reggiani, estarán presentes, y tendré el placer de entrevistarlos para que nos cuenten los detalles. Como las obras de Karel Čapek, sus traducciones por lo menos, son difíciles de conseguir. Se pueden conseguir, pero hay que encargarlas, o sea, es raro conseguirlas en una librería así porque sí. Creo que va a ser un momento muy especial para enterarnos un poco de este escritor en particular y de la obra también, La Peste Blanca, que promete ser, justamente en checo es Vila Nemots, sería la enfermedad blanca, que acá la han traducido como La Peste Blanca. Y quiero resaltar que este evento se realiza en la Feria del Libro gracias a la invitación de la Unión Europea en Argentina, a la Embajada de la República Checa en Buenos Aires y por ende al Centro Cultural Checo de Argentina. Es la primera vez que la Unión Europea Argentina encara un proyecto de esta magnitud,
o sea, invitando a todos los países miembros de la Unión a participar en distintas fechas y horarios dentro de la Feria del Libro. Y estamos muy, muy felices de haber sido elegidos, y tenemos otra fecha más que va a ser el 7 de mayo, pero yo les daré allí también va a ser un panorama general de la literatura checa, pero ya la semana que viene les daré mayores detalles. Y ahora sí, como seguimos siempre, el rincón de la abuela, Babich en Koutek, tenemos nuestra leyenda historia de hoy, la Torre de la Pólvora. Hace mucho tiempo, en el siglo XIII, Praga fue rodeada por murallas y todos los que venían de Bohemia del Este, sobre todo de la ciudad de Kutná Hora, debieron entrar a la ciudad por la puerta mural, que a primera vista no era muy representativa, por lo que la llamaban despilfarrada. Por este lado entraban a la ciudad también las procesiones de coronación de los reyes checos, por lo que era necesario crear una entrada más majestuosa y representativa para cumplir esa misión. La torre vieja y destartalada fue derrumbada, y en los años 70 del siglo XV, la ciudad vieja de Praga levantó en su lugar la espléndida Torre de la Pólvora, que es la que conocemos hoy, que forma parte del Camino Real, cuyo destino se halla en la Catedral de San Vito del Castillo de Praga, Hradčany. La traducción exacta del nombre de este edificio quiere decir Torre Polvorienta, que no es lo mismo que de pólvora, y hay quienes opinan que la torre recibió ese nombre porque en la zona se levantaba mucho polvo por la gran circulación de carros que pasaban por allí. Pero las opiniones son una cosa y la realidad otra. Las fuentes históricas más bien hacen referencia a la época de fines del siglo XVII, cuando la torre servía como almacén de pólvora, por lo que el nombre debería traducirse como la Torre de la Pólvora o la Torre de Pólvora. Anteriormente en la torre había un reloj, pero hoy día no lo encontrarán en el edificio. Dicen que un día un jinete desconocido llegó a todo galope a la Torre de la Pólvora y pidió audiencia al alcalde. La guardia no lo dejó entrar a este hombre de aspecto salvaje y sospechoso a primera vista. El jinete se defendía diciendo que tenía que llegar a la alcaldía antes de que el reloj diera las 12, para entregar al alcalde una piedra preciosa que le enviaba a su señor como expresión de agradecimiento. Insistía en que tenía que entregar la piedra bajo la mejor luz, cuando los rayos del sol se reflejarían en todas las direcciones. Los cautelosos guardias pararon el reloj en la Torre de la Pólvora, por si acaso para entretener al sospechoso forastero. Mientras tanto, un mensajero oculto llegó a la alcaldía con el recado de que pronto llegaría un jinete llevando consigo una piedra preciosa, cuya misión consistía en asesinar al alcalde. Este no tardó en dar las respectivas órdenes, y el jinete forastero, que estaba esperando en la Torre de la Pólvora, fue detenido. Pero cuando los guardias querían volver a poner en marcha el reloj, no pudieron hacerlo. Un relojero tras otro venía para intentar recuperar el aparato, pero en vano. Pero ¿qué se iba a hacer con un reloj parado? Así que mejor quitaron el cronómetro para siempre de la torre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y ahora escucharemos la review de Cuisine, Jazz, Suite y Ballet en un acto, Halbright 161, el movimiento 3, Charleston, composición de Bohuslav Martinu, interpretada por Karel Drouhy, Jiří Formáček y Václav Junek, entre otros. Byl pozdní večer.
Petri. Acabamos de escuchar, la review de Cuisine de Bohuslav Martinů, que es una jazz suite y ballet en un acto, Halbright 161, el movimiento 3, Charleston, interpretado por Karel Drouhy, Jiří Formáček y Václav Junek, entre otros. Y como casi prácticamente todos los meses, el último programa del mes, tenemos una visita especial. Hola, Peter. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Ya los conocen, ¿no? El profesor Peter Taborski, que hoy tiene doble mérito por haber venido, porque estaba un poco enfermito y sin embargo tomó una pastilla mágica y apareció aquí. Acá estamos. Bueno, sí, ya se te nota más tranquilito. Sí. Sí, no hay tanta electricidad en el ambiente. Bien, el primer tema que quería hablar contigo es sobre las elecciones en la República Checa. No te voy a preguntar quién va a ganar, quédate tranquilo, ni qué partido eres, porque eso no corresponde a hablar de política, pero sí por el tema del voto por correspondencia. El pasado, no me acuerdo exactamente la fecha, yo estaba inscripta para ingresar, pero hubo un pequeño problemita técnico y no pude ingresar, así que me quedé con las ganas, pero tú sí ingresaste. Sí. Así que soy todo oídos, toda la audiencia, especialmente la conciudadanía checa. Contanos qué dijeron. Uh-huh. Era un debate, estaba abierto, así que todos los que estuvimos presentes, de hecho, capaz no era por parte tuya el problema técnico, realmente estaba limitado por cantidad de personas, así que no pudieron realmente entrar todos. Tuve la suerte de que entrara al final, de ingresar después, y sobre todo se basaba en explicarnos bien a todos los compatriotas que estamos por todo el mundo, realmente desde Canadá hasta Australia y desde Japón hasta Argentina, y nos explicaron bien más o menos el proceso, sobre todo arrancar, ¿verdad? Porque para nosotros es algo novedoso, no tener la obligación de ir personalmente a la embajada, ¿verdad? Como una tierra que representa, una gran ¿verdad? Facilidad. Sí, totalmente, porque como habíamos comentado ya antes, algunos que viven en el extranjero y están interesados por votar en su país de origen, República Checa, tenían que viajar hasta 4.000 kilómetros, que era una barbaridad, ¿verdad? Yo personalmente hace 4 años viajé 1.200 kilómetros desde la provincia de Chaco a la embajada de la República Checa acá en la capital, en Buenos Aires. Así que a mí personalmente también me lo facilitaría o habría facilitado en aquel momento, ¿verdad? Pero ahora ya que estoy en Buenos Aires, yo personalmente, y me imagino que vos, Anichko, también vamos a ir en persona, ¿verdad? Sí, bueno, yo eso no tuve problemas, pero sí, por ejemplo, desde la embajada de la República Checa en Buenos Aires, que se supervisa Uruguay y Paraguay, años antes, los que querían votar tenían que sacarse un pasaje y venir, más el trámite de inscribirse y todo. Así que, aún dentro de Argentina, tal como lo cuentas, las distancias, así que esto me parece sensacional. Sí. Pero bueno, ¿qué más dijeron? Contanos. Sí, totalmente. Lo que nos más o menos, de hecho, apuraron es la inscripción en la misma embajada, ¿sí? En la misma embajada o el consulado general, porque, por ejemplo, en Brasil tienen embajada y además tienen consulado general, donde tenemos que pedir como inscripción en la lista de votantes. Exactamente. ¿Y eso se puede hacer desde ahora ya, no? Exactamente, ya desde ahora se puede hacer todo esto. De hecho, recomendamos hacerlo ya desde ahora porque el tiempo vuela, si no, sabemos, el momento es medio complicado. Embrollo. Exactamente, de hecho esa lista 40 días, si no me equivoco, 40 días antes de las elecciones ya no se puede inscribir en la lista, así que mejor hacerlo ahora. ¿Y se sabe la fecha de las elecciones o no? No, todavía no, pero más o menos va a ser en nuestro otoño, sería la primavera de Argentina, podemos hablar de septiembre, octubre, noviembre, exactamente, como suele ser, lo dice el presidente, lo declara el presidente, este año el presidente lo va a declarar más o menos mayo, junio, ahí seguramente que va a declarar. Que estar atentos. Pero eso es lo importante.
una vez en la vida uno hace esa inscripción en la lista de votantes en su correspondiente embajada, ¿sí? Como dijo Anička, como dijiste vos, Aničko, Paraguay, Uruguay, Argentina, todos los compatriotas checos que viven acá se inscriben acá en Buenos Aires en la embajada, lo pueden hacer por correspondencia, de hecho lo pueden hacer en persona por si pasan por acá, o lo pueden hacer también en los consulados honorarios, ¿verdad? También hay en diferentes lugares. Por ejemplo, en Córdoba creo que hay en la provincia de Córdoba y demás. En provincia de Chaco también, exactamente, hay que averiguar. Y se rellena un formulario y se entrega. De hecho, uno puede llamar después a la embajada y pedir la aprobación, digamos, preguntar: disculpe, mi nombre es estoy en la lista, sí, acá lo tenemos en la lista, recibimos que están inscriptos. Exactamente, y eso es lo primero. Es una sola vez. Exactamente, una sola vez. Pero después en cada votación hay que manifestar el deseo de votar. Exactamente, y eso es lo que nos explicaban. Sí, exactamente, eso nos explicaron también. Eso todavía no se puede hacer. Esto se puede hacer en la época entre la declaración del presidente que va a haber elección. Ahí es oficial, ¿verdad?, que tenemos elecciones. Sí. Y en la época entre este día que el presidente lo diga y 35 días antes de las elecciones, uno pide otra vez, puede hacerlo, por ejemplo, por correspondencia o en persona, o también los compatriotas que disponen de un buzón electrónico, que hoy en día, ¿verdad?, muchas cosas electrónicas, pero desde acá si uno no lo tiene es medio complicado, pero los que ya disponen de eso pueden hacerlo también vía electrónica y pide su participación en estas ciertas elecciones. Claro, ¿sí? Una cosa entonces es el listado de votantes oficiales para siempre, y después en cada votación, a partir de la fecha que determine el presidente, uno tiene que manifestar el deseo de votar en esa elección en particular. Exactamente. Así que ahora parece que es medio complicado, que hay que pedir muchas cosas. No, realmente. La primera vez uno se inscribe en la lista, como yo personalmente me inscribí en la lista hace 4 años personalmente en la embajada. Yo te gané ya no hace tengo mucho. Mira. ¿Viste? Alguna ventaja tiene que ser mayor. Sí, totalmente. Y ya no tengo que hacer esta parte. Porque ya estoy en la lista de votantes, porque vivo en Argentina, no me mude. Cuando un día, por ejemplo, vuelva a República Checa o me vaya a Japón, lo que sea, ahí sí tengo que pedir otra vez: ya no estoy en Argentina y no voy a votar en Argentina, estoy en Japón, por favor, pónganme en la lista acá. O cuando vuelva a República Checa, Ostrava, de donde soy, ahí voy a decir: miren, ya volví, por favor, pongan mi nombre de vuelta acá, porque voy a votar de acá. Pero como ya bien dijiste, lo importante es siempre cuando el presidente declara cualquier elección, ahí es la obligación también. En el momento de expresar la voluntad de votar en esa elección en particular. Exactamente, sí. Y lo último que nos mencionaron, según mi opinión, lo más importante para nosotros, para los compatriotas de acá, de nuestra localidad donde residimos, acá en Argentina, por ejemplo, es que a pesar de que algunos dispongan nosotros decimos buzón electrónico, pero sería como una forma legal, oficial, electrónica, por donde uno puede comunicarse con las autoridades, con las entidades del Estado. También se puede inscribir, pero con respecto a la elección en sí, la votación viene por correspondencia, 2 sobres, realmente 2 sobres, en un sobre viene otro sobre y la identificación personal. Por ejemplo, yo lo voy a pedir a casa. Imagínense que vivo más lejos de Buenos Aires y lo pido para casa, me llega un sobre, adentro está mi identificación, por ejemplo, una lista Peter Taborski, etcétera, etcétera, y otro sobre para el cual después voy a tener que imprimir yo mismo por ejemplo, al partido, etcétera, según las elecciones, lo que quiera votar, para luego ponerlo en el sobre. Así que electrónicamente no. La misma elección ya es realmente por correspondencia, no electrónica. ¿Sí? Y será un sistema, cuando hablamos de correspondencia, se habló de medios tipo como de los couriers, o sea, la correspondencia especial, ¿cómo es? ¿Se sabe? No hablaban de lo especial porque en cada país tenemos diferentes couriers, claro, ¿verdad? por eso. Pero lo que hay que destacar es que cuando hay elecciones,
su voto no se manda al país de origen, no se manda a la República Checa misma, por ejemplo, se manda a la embajada. Ahí donde yo me inscribí, a esta embajada yo voy a mandar mi voto. ¿Sí? O sea que todos los paisanos de Chaco, Córdoba del Sur van a recibir cada uno este sobre con el otro sobre adentro y seguramente las instrucciones. Exacto. Y después lo tienen que mandar por el mismo correo. Exactamente, por el mismo correo o también, como dijiste, diferentes courier. Si alguien quiere mandar por, creo que OK o DHL, ¿verdad? Ayudaría, obviamente se puede mandar, pero no se olviden, es a la embajada. Donde pidieron, de dónde vino el sobre, ahí vamos a mandar también nuestro voto. Y obviamente eso se hace unos días antes para no hacerlo a último momento, porque ya saben, si llega después de la elección, ya el voto ya no es vigente. No es válido. No es válido. Perfecto. Y es la embajada, como siempre, la que determina la votación dentro del país. Exacto. Bueno, en este caso Uruguay y Paraguay también. Exactamente. Bueno, sí. ¿Algún detallecito más? Yo creo que con respecto a esto mencionamos todo, que hay que pedir ya ahora inscribirse en la lista de votantes. Eso importante, vayan pensando aquellos que tienen formularios en español. Pueden descargarlo de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, mzv.gor, creo, .cz, y en español van a encontrar, creo que alemán, inglés, español y francés tienen también la información. Pueden hacerlo en español los compatriotas que prefieren hacerlo, por ejemplo, en español y no en checo. Perfecto. Bueno, y yo calculo que si se comunican o se conectan con la página de la embajada, esa información debería estar allí colgada. Exactamente. Así que siempre tienen la embajada como lugar de conexión. Así que vayan pensando, si es que todavía no decidieron, si van a votar o no, quieren ser inscriptos. Yo una sugerencia, pero eso es cada uno, es personal, es inscribirse en la lista de votación, total es una vez en la vida. Y después, si hay alguna votación en particular y ustedes no quieren, no pueden participar, no participan, no manifiestan su deseo y listo. Pero ya están en ese listado. Y eso hacerlo cuanto antes, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, mañana hay mañana no, la tengo el sábado 26 a las 14 horas también hay una charla virtual para inscribirse. Estuvo la embajada también mandándolo y nosotros en el grupo de Facebook lo publicamos. Pero en este caso no es un debate, sino es un webinar por parte del ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente, el mismo ministro, Jan Lipavsky, exactamente, va a participar y va a expresarse al respecto. Perfecto. Así que es el sábado 26 a las 14 horas, pero recuerden que tienen que inscribirse, se inscriben con un código QR que aparece en el aviso, así que tienen que fijarse. Ya sea en la página de la embajada, repito, o en el nuestro en Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, en Facebook lo tienen también. Bueno, y ahora pasamos, dejamos las obligaciones ciudadanas y pasamos a las Pascuas. Bueno, en realidad ya las pasamos, hasta este lunes. ¿Estuviste corriendo, chicas, con tu Pomlaska? Esto, que el público no se espante. No, pregunto. No, esta vez no, esta vez el lunes estaba en casita. Y ¿te portaste bien? Y me porté muy bien, y de hecho esta representación de correr a las chicas con la trencita la hicimos en la misma casa checa, en la colectividad, y me imagino que los compatriotas de otras provincias también tenían el taller de Pascua para explicar y para presentar a la gente que realmente qué es, para que no se espante así cuando uno escucha esto, ¿verdad? Pero sí, Pascua es algo muy, muy importante. Velikonoce. Exacto, Velikonoce. Velikonoce de Velki o Velka y Noc. ¿Sí? Eso ya les conté. Te cuento que el jueves pasado yo hice un resumen día por día de cómo lo llamábamos con los colores y algunas particularidades. Algunas religiosas y otras paganas, pero bueno, vos estuviste en la Casa Checa, en Český dům, dando un taller sobre Pascua. ¿Eso fue cuándo? El sábado anterior.
no el que pasó ahora, el anterior. El anterior. Sí, sí. Ajá, no me acuerdo las fechas, perdón, ya los días, el Fugitive Y pintaron Temples. huevitos, ¿qué más hicieron? Ajá, tuvimos un par de talleres, siempre lo intentamos dividir entre varias zonas. Pintamos los huevitos que se llaman Kraslitze, y también soplamos los huevitos porque a veces hay que sacar primero el huevito de adentro y luego apenas pintar con cera, por ejemplo, etcétera. Luego en la Con segunda... mucho cuidado para que no se rompan. Exactamente, con mucho cuidado porque es muy frágil. También tuvimos el curso de cocina, tuvimos 2 recetas, una la típica de corderito beranek, pero no el beranek como se pueden imaginar muchos que siempre vienen, ¿dónde está el corderito? ¿Dónde está el corderito? Pero no es corderito, no, como corderito, ¿verdad? Es la forma de corderito. Es la forma de corderito y es un postre, digamos, es algo dulce. Así que también tuvimos de una zona de donde provengo yo, de Moravskoslezský kraj, tuvimos una receta salada también que se llama plecovník, o también se le decía šoldra, y es, resumiendo, algo salado y es una masa blanca, digamos, masa común, no sé cómo dicen ustedes, masa... Sí. O también se puede hacer masa de pan alemán, pero lo rellenamos en la bandeja, ponemos la masa, ponemos chorizo ahumado, ponemos panceta ahumada, ponemos las cosas ricas que a nosotros nos gustan y lo tapamos otra vez con la... Es como un pan relleno. Digamos, exactamente. Ajá. O se puede enrollar o se puede tapar, se pone en el horno, es bastante fácil, con huevito arriba, kmin arriba, y uno lo saca. Comino. Exactamente, y cuando lo corta, en cada pedacito tiene un poco de chorizo, un poco de panceta, etcétera. Está bastante rico. Justamente lo que mi médico me recomendó, no comer. No comer. Exacto. Kummel es en alemán. Ajá. Kmin es en checo. ¿Estoy bien? Sí. Kmin es en checo, pero siempre estamos en una pelea con los compatriotas, porque digo, Kmin, comino, ¿no? Y me dicen los compatriotas, ¿sabes que no es así? Que acá en Argentina se puede conseguir comino y se puede conseguir cumen, y que a veces es un poco la especie diferente. Personalmente no soy el chef profesional, así que no les puedo decir si el kmin es comino exacto, pero yo personalmente y mis colegas también, profesores o los compatriotas que viajan para allá, siempre se traen o mayoranka, que sería una especie de orégano más suavecito, o kmin para tener una reserva y para las recetas que hacemos, que casi todo tiene. El kmin checo, o sea, es comino, se entiende, pero entero, porque entero. Aquí te venden comino, o sea, vas a comprar Molido, en las ¿verdad? casas molido. Y algo de sabor a comino tiene, pero no sabes de dónde viene. Pero yo tenía que Kummel era en alemán. Pero Sí, claro, Kummel como hay recetas, ujú. en el pan se pone mucho, se usa mucho el comino. Totalmente. Mi mamá, por ejemplo, ponía hasta en las papas, cuando cocinaba las papas, o en el chucrut mismo también. Que le da un ponía sabor comino, especial, sí, especial. Así que a uno le recuerda la casa, ¿verdad? Es cierto, como Así que sabores y olores. Exactamente. Así que uno de los talleres también era la cocina. En otra parte, por ejemplo, tuvimos la mesa donde se armaba, donde se trenzaba esa varilla, esa trenza de... Pomlaska, que en diferentes zonas de República Checa tiene diferentes nombres también. Por ejemplo, en la zona de donde soy yo decimos Karabach o Korbach, pero en Moravia hasta llegar a Eslovaquia también, porque esta cultura, esa tradición no es solamente checa, ¿sí? Porque tiene muchos años, viene hasta de la época antes del cristianismo, en nuestra localidad, digamos, cristianismo, antes de que llegara a nuestra tierra, y hablamos Chequia, Eslovaquia, Hungría, alguna parte de Polonia también. Así que tuvimos ese taller de trenzar la pomlaska, creo que Šibák, Mrskut, había Tatar también, otros nombres para esa pomlaska, pero muy importante decir qué significa pomlaska para que la gente entienda por qué hacemos esa trencita y corremos a las muchachas. Eso porque algunos movimientos feministas hasta han acusado de machistas a los muchachos. Así que por favor aclaranos eso. Sí. Hay que explicar. Pomlaska viene de pomladit, omladit, mladý, eso quiere decir joven, o sea, en su base quiere rejuvenecer.
Pascua como tal, como ya sabemos que en República Checa no es solamente no digo solamente, pues, no es por una parte la tradición o la costumbre cristiana, sino viene de antes, o sea, pagana también, y como saben, primavera, nueva vida, nuevo año, nuevas esperanzas, etcétera, etcétera. Así como la tradición popular se creía que cada año cuando empezaba justamente esta época había que, por la fertilidad y por lo rejuvenecer, digamos, hacer algo, digamos. Y justamente en esa representación de tener una trencita que se llama pomlaska, porque con esto el proceso de correr a las chicas y no se pegan a las pero chicas. no se le pega fuerte, para despacito. Para nada, es simbólico, y en checo se llama šlehání. Este proceso, šlehání, sería como pasar suavemente por el cuerpo y pasar lo joven y desearle todo lo mejor, toda la fuerza, digamos, para todo el año, para el siguiente año, digamos. En ciertas partes también, de parte de šlehání, hay polevání, y polevání tiene que ver con agua. Porque agua también, ¿qué es agua para nosotros? Por eso es que yo vi que en algunos sectores, inclusive más en Eslovaquia o más cercanos, se tiran agua como nosotros hacemos acá en Carnaval, no se entendía mucho. Sí, y justamente agua para nosotros es vida también. ¿Sí? Claro, es purificación. Purificación, ¿sí? Así forma parte de eso, obviamente no es un baldazo y así, ¿no? Yo vi algunos videitos que mandaron recientemente. Se llama una representación original, digamos. De la zona de Eslovaquia o ahí en la borde, y te digo que eran baldecitos de agua, quedaban empapados, que lo mirábamos y decíamos, pero esto es carnaval. Dice, esto lo hacemos acá en carnaval. Realmente parece, porque hay muchos colores, en pueblos, por ejemplo, hay muchos trajes típicos también, hay mucho folclore en general, y forma parte de eso, y de mucha música, y además en ese proceso de, no digo con el baldazo, sino más salpicar con el agua y šlehání, con la trencita que se hace de ramitas de sauce. También forma parte en los koledování, sería koledy como canto de Pascua. Los villancicos. Exactamente, villancicos. Los koledy. Lo tenemos más relacionado con la Navidad, ¿verdad? Pero eso no es cierto, no es solamente Navidad. En diferentes épocas del año había diferentes canciones, ¿verdad? Que eran especiales para la época. Exactamente. Así que mientras tanto se cantaba y realmente parecía un carnaval, así que un cierto tipo de carnaval como lo conocen ustedes. Como lo conocen ustedes, nosotros lo tenemos también. Y para hacer la división, también es muy importante mencionar que en la época de cuando se evangelizó el país, por ejemplo, sabemos Cirilo y Metodio. Exactamente, hablamos del siglo más o menos 9, ¿sí? Así que desde la muerte de Jesús pasaron 900 años hasta que se evangelizó la etnia, digamos, la gente, la cultura, y por eso luego el cristianismo, obviamente se adaptaban las tradiciones, las las costumbres, etcétera, pero obviamente se le daba espacio para lo popular también. Así que, por ejemplo, el domingo, como ya bien seguramente leíste o nos comentaste la semana pasada, Aničko, de cada día que tiene su nombre y su significado, el domingo, ¿verdad? Ahí culmina la resurrección de Jesús, ahí culmina, sería lo cristiano, pero después de lo cristiano se daba el espacio a lo que era lo popular, lo tradicional. Así que el lunes siguiente, después de la resurrección, era justamente el tiempo de esto. De la pomlaska. De la pomlaska šlehání. Y yo también, o sea, porque se ve por las fotos que nos mandan y demás, que en la pomlaska, en la punta, ponen tiritas de colores, o sea, y que las chicas, según lo que yo pude ver, si para el muchacho que golpeaba la puerta de una chica, o que iban varios, era la chica que a él le gustaba. Entonces que la chica, si le daba alguna esperanza o le decía correspondía, le daba una cinta roja.
si le daba el azul era como que tenía alguna posibilidad, y si le daba la amarilla, mejor a ir a otro lado, ¿es así? Ajá. No solamente con las cintas, mashlichki podríamos decir también, también, por ejemplo, los huevitos, los justamente que se pintaban, era también una de las recompensas que las chicas le entregaban a los muchachos. También, si el huevito era de cierto color y no era muy decoradito, ahí como que no había o sea, que ahí no había esperanza. Eran códigos de, Sí, de aceptación o no. Exactamente, porque como ya bien sabemos, en la localidad de allá, por ejemplo, el invierno es bastante largo, ¿verdad? Nos podemos imaginar noches largas, pero con la primavera, con Pascua ya vamos como en la transición al día más largo, más calor, más natural. La vida, ¿verdad? Florecen los árboles, las flores, etcétera, etcétera. Y ahí con eso también la gente necesita socializarse y los jóvenes necesitan conocerse más, y en los pueblos obviamente eran momentos donde uno se podría dar cuenta a quién le gusta, a quién no le gusta, así que un huevito muy bien pintadito, detallado, ahí se sabía que ahí, por ahí sí. Por ahí era la cosa. Había chance. Así que sí, realmente es muy complejo según mi opinión. Podríamos hablar horas de eso, pero lo que podríamos hablar, Anichka, hoy también sería, porque ya estamos por terminar abril, ¿verdad? Sí. Y ya se viene el mayo. Primero de mayo. Exactamente. Aquí es el Día del Trabajo. Pero bueno, esperamos un segundito, vamos a escuchar otro tema ahora, y te tengo una pequeña, no sé si sorpresa, pero es una versión musical del clásico poema Mai de Karel Hynek-Mácha, pero es una versión musical, repito, interpretado por Peter Esterka. No sé si te suena, ¿no? Parece que es así. Es breve, o sea que es una parte del recitado. Ahora le vamos a explicar, contar qué es este poema, pero lo escuchamos. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrliči zval ku lásce hlas, kde boroví zaváněl haj. O lásce šeptal tichý mych, kvetoucí strom lhal lásky žel. Svou lásku slaví k růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v čových stinných zvučelo temně tajný bol. Všechny objímal kol a kol a slunce jasná světu jiných bloudila blankitnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky. Je pozdní večer, 1. máj, večerní máj, je lásky čas. Hrdliči zve ku lásce hlas, Acabamos de escuchar el párrafo 38 del poema clásico Mai de Karel Hynek-Mácha, que viviera entre 1810 y 1836, poeta checo, en la interpretación musical de Peter Esterba y acompañamiento. Y ahora sí, para nosotros el 1 de mayo, y entiendo que a nivel mundial, el 1 de mayo es el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Nadie trabaja ni se hace nada, supuestamente, aunque seguimos. Pero en República Checa es algo distinto. Podemos decir que sí. Como ya hice como una mini introducción, porque vinimos hablando de los colores, de las cintas, etcétera, de la primavera y cómo se va.
Sí, por una parte, como mencionaste, es primero de mayo, sí, hablando de primero de mayo, es el Día Internacional del Trabajo, creo que es de fines del siglo XIX, por la revolución de los trabajadores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Claro que era muy importante, sobre todo en el siglo pasado, obviamente, pero, por ejemplo, en nuestra cultura en República Checa, es un tema contradictorio también ese primero de mayo, el Día del Trabajador, porque, por ejemplo, durante el régimen comunista, los 41 años, hasta era obligatorio participar, se hacían desfiles, se iba a la calle con banderines, con todo, sí, totalmente con todo, pero sobre todo no era algo libre, no era que la gente decidía hacerlo por su propia voluntad, etcétera. Al final se volvió así, realmente se volvió, en unos años se volvió, nos vamos a socializar, no vamos a trabajar, claro, vamos a hacer el desfile, etcétera. Pero obviamente cuando las masas de gente, la cultura en general, hace algo por obligación, ahí nos podemos dar cuenta que se puede volver hasta molesto, y a algunos hoy en día, como decir, el 1 de mayo, claro, es el Día Internacional del Trabajo, hasta les puede molestar, digamos. Pero en nuestra cultura, gracias a Dios, no tenemos solamente el Día del Trabajador. Uh-huh. Sí, es feriado nacional, eso obviamente. Pero también el mayo en general es un mes que tiene un sentido. Yo creo que es como nuestro septiembre por la Sí, y tiene un sentido no solamente natural, sino también cultural e histórico, ¿sí? Por ejemplo, el Día del Trabajador, dijimos fines del siglo XIX, pero con respecto a la cultura, como mencionaste, el poema Mai de Karel Hynek Mácha, ya tenemos 100 años antes, casi 100 años antes, ¿no? de la misma revolución, que nos dio un sentido bastante cultural, porque era un muchacho joven, desgraciadamente se murió joven, como mencionaste. 26 años. Ni 26, ni llegó a los 26, a los 25 ¿Se sabe de qué falleció? Sí, creo que por una infección, y no saben si era intestinal o pulmonar o algo, pero Sí, que falleció vivió desde 16 de noviembre de 1810 y falleció en Litoměřice 5 de noviembre de 1836. Sí. Y además creo que ni le dio tiempo para casarse, y en Litoměřice iba a trabajar y ni llegó a trabajar todavía, así que sí, era bastante trágico, pero nos dio el sentido con respecto a lo amoroso. Ustedes saben que al principio del siglo XIX, ahí tenemos el romanticismo, exactamente. Y él nos dio el rumbo del romanticismo checo, y le dio un toquecito, un impulso a la nueva literatura, nueva poesía, digamos, así como escuchamos Byl pozdní večer, 1. maj, Byl večerní maj, lásky čas, como lo escuchamos ahora, y seguramente enseguida vamos a traducir esta parte para que entiendan también en español a qué se refiere. Pero él nos dio, el 1 de mayo, nos dio el sentido del amor también. Día de los Enamorados. Exactamente, así que nosotros no solamente tenemos el Día Internacional, así como conocemos 14 de febrero, ¿verdad? San Valentín. Sí, acá es San Valentín. Ajá, pero tenemos el 1 de mayo como el Día de los Enamorados en la República Checa. De los enamorados checos. E internacionales con los checos también. Bueno. Y es muy emblemático, por ejemplo, es la colina Petřín, los que viajaron a Praga, la capital de República Checa. ¿Por qué es tan importante esa colina? Es justamente, con respecto al mayo, es justamente por Karel Hynek Mácha, y por los árboles que florecen también allá, porque lo que nosotros decimos y lo que es de costumbre, de tradición, es que el 1 de mayo las parejas se deberían besar debajo de un árbol florecido, y se volvió justamente Petřín como un símbolo a donde van las parejas. Porque hay muchos árboles. Exactamente, hay árboles, florecen mucho. Nosotros decimos sobre todo bajo un cerezo, pero va a sonar capaz mal, pero se le besa a las muchachas para que no se nos sequen el siguiente año. Más o menos, obviamente, hablamos otra vez de las tradiciones populares, como habíamos hablado de la pomlaska, etcétera. Más o menos hablamos de algo parecido. Y obviamente de eso, de Karel Hynek Mácha, todavía vamos a hablar algo más. Yo tengo alguna preguntita.
Yo tengo que el mes de mayo es Května, ¿no? Květen. Ujú. Květen, o sea, první Května, ¿no? O sea, Prvního května, exactamente. Y Maj también es mayo. Exacto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Aničko? En el siglo XIX, ya que estuvimos bajo el dominio, podemos decir, imperio austrohúngaro, sobre todo en el siglo XIX, y había intentos de que la influencia nuestra sea más chica. Hasta Lo checo en la parte lingüística, dices. Ajá, en la parte, no solo, sí, cultural, lingüística, etcétera, porque estuvimos bajo el imperio austrohúngaro, donde que era donde más, se prohibía hablar checo. Exactamente, estaba prohibido hasta hablar, por eso tenemos varios dialectos, porque la gente, a pesar de tener superficie bastante chica, República Checa hoy en día hay bastante dialecto, porque muchos años se hablaba en zonas aisladas, pues surgió algo como una ¿cómo se llama? Renacimiento cultural checo nacional, así, sí. České národní obrození, sería en checo, y donde ahí nosotros dijimos, en lo hasta musical también, en lo musical, en totalmente todo, en lo lingüístico también dijimos, no vamos a usar las palabras internacionales, sean latinismos, sean de otros idiomas, vamos a usar lo que ya teníamos, y buscamos, por ejemplo, los meses en checo, algunos vienen de mucho antes, a pesar de que luego se usaba lo internacional, como hoy en día lo vemos en Eslovaquia, por ejemplo, también, pero se usaba viejas palabras paneslavas, por ejemplo, unoří, que significaba sobre todo el mes cuando se derretía el hielo. Febrero. Sí, sería el febrero, exactamente. Así que ahí tenemos la explicación por qué es Maj, Květen. O sea, que tenemos que decir Květen. Květen sería mejor. O sea, que esto solamente para el poema. Uh-huh. Dice que él plasmó todos sus ideales en la poesía y sobre todo en su poema Mayo. En la poesía checa no hay obra tan conocida, publicada con tanta frecuencia e interpretada desde puntos tan diversos como este poema, a tal punto que hubo una película en el 2008 de František Brabec, titulada Mayo. Uh-huh. Dice que la película está cargada de lirismo, dramatismo, simbolismo y misterio, y también de contrastes, valores que caracterizan esta obra clásica de la poesía checa y que hasta el momento ningún cineasta se atrevió a llevar a la pantalla grande. Yo tuve la posibilidad de ver esa película. Vino el doctor Peter Cladera de Uruguay. Cladera, ¿lo conoces a Peter? Y la presentó aquí, hizo una exposición sobre esta. Y la película es choqueante en algunos aspectos, ¿no? Porque está hecha en blanco y negro, bien al estilo... ¿cómo se llama este famoso director sueco? Ahora no me sale el nombre. Pero bueno, así con luces claros oscuros, pero bueno, fue muy interesante. Yo tengo aquí, o sea, escuchamos en checo. Yo ahora voy a leer un pedacito en castellano para que entiendan de qué trata. Sí, totalmente. Es un poema largo, está claro, por eso se habla de... El lírico épico tiene todo su sentido, exactamente. Es toda una historia. Y dice, era el caer de la tarde, de mayo, primer día. Mayo vespertino, era tiempo de amor. Al amor invitaba la de la tórtola el rumor, donde el pinar su aroma esparcía. Sobre amor susurraba el musgo silencioso, las penas del amor mentía al árbol en flor. A la rosa su amor cantaba el ruiseñor, la rosa exhaló un suspiro oloroso. ¿Te animas a recetar unas líneas? A recetar no, a recitar. Recetar no, cocinar no. ¿En checo o en español? En checo. En checo, bien, pues voy a... Lo que te acuerdes. Sí. De lo que me acuerdo, mejor voy a pedir acá una ayudita de lo checo, pero obviamente le voy a recitar en checo. Nosotros en la escuela, en la primaria, en la secundaria, porque es algo importante, ¿sí? Una obra importante para nosotros, lo aprendemos por lo menos el comienzo de memoria, pero como dijiste es algo largo, pero voy a intentar recitarlo lo mejor que pueda. Tak. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdlič čin zval ku lásce hlas,
kde boroví zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel. Svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný dech. Oh, děkuji moc. Y bueno, vamos a cerrar el programa de hoy escuchando Pisen o Lasse, canción sobre el amor, o Lasse, que es una variación musical, en este caso de un poema de Jaroslav Seifert, que viviera entre 1901 y 1986, un gran poeta checo que recibió en 1984, es el único premio Nobel de literatura que cuenta la República Checa, de la colección Jaros Bohen, Primavera Adiós, interpretada también por Peter Esterka. Slyším to, co jiní neslyší, bosé nohy chodit po plyši, zdechy pod pečetí v dopise, chvění strun, když struna nechví se, prchá je někdy od lidí, vidím to, co jiní nevidí, lásku, která oblékla se v smích, skrývají se v řasách na očích, jdu a nevím, kam mě nohy vedou, za štěstím, než se mi vyhýbá, vím jen, že si někde na blízku a to mi stačí, abych žil. V tvé jménu kvetou růže na jaře, v tvé jménu zpívají ptáci v lese. A když se dívám do tvých očí, vidím v nich celý svět. Jsi pro mne slunce, jsi pro mne hvězdou, jsi pro mne vším, co na světě je. Miluji tě, miluji tě, miluji tě a budu tě milovat věčně. Až budu starý a šedivý, až budu plesat na mysli, vzpomenu si na tvůj úsměv a budu vědět, že život stál za to. Jsi pro mne slunce, jsi pro mne hvězdou, jsi pro mne vším, co na světě je. Miluji tě, miluji tě, miluji tě a budu tě milovat věčně. Acabamos de escuchar Pisen o Lasse por Peter Esterka, que es Canción sobre el amor, en base a un poema de Jaroslav Seifert, nuestro Premio Nobel de Literatura 1984. Y ya nos queda un minuto, así que nos despedimos. Muchas gracias, Peter, por haber venido y tu contribución. Los esperamos el domingo 27, este domingo en la Feria del Libro, de 16 a 18 horas, en el Salón Tullio Alperin Longhi, para hablar de Karel Čapek, y también se representarán en vivo algunas escenas de la obra La Peste Blanca junto a su director y adaptador, así que promete estar muy interesante. Ahoj! Mějte se krásně, nashledanou.